¿Dónde está el señor Mundaca para que organice la... Sí, porque él tiene que sacar. Está la cara. Bueno. Bien. Señores abogados, buenos días. Escuchamos la relación de la causa número 24. Gracias, señor. Apela el amparado Roberto Campos Weiss de la resolución que rechazó el recurso, la acción constitucional, que se dirige en contra de la resolución de la juez de garantía del 12 Juzgado de Garantía de Santiago, que mantuvo la prisión preventiva decretada en su contra. Se hace presente en el recurso que el día 20 de octubre del 2019 se le controló la detención y se le formalizó investigación por dos delitos: el contemplado en el artículo 6, letra C de la ley de 12.923 y por el delito de daños. En esa oportunidad se decretó su prisión preventiva. Posteriormente se solicitó la revisión de esa medida cautelar, audiencia que se llevó a cabo el 22 de noviembre del 2019, en la que se mantuvo el régimen cautelar, rechazando la sustitución de la medida de prisión preventiva por otras de menor intensidad. En el recurso se expresa que el juez de garantía que resolvió aseveró hechos que no fueron aportados por los intervinientes, especialmente en cuanto a quien realizó la acción de incentivar a otros 6 personas a realizar conductas de daños. Asimismo, señala que se aseveró que se interrumpió el servicio de trenes del metro, lo que no aconteció. Además, la sentencia hace referencia y alusiones genéricas sin fundamentar mayormente, y no se ponderaron los antecedentes vertidos en la audiencia de revisión de medida cautelar. En el informe, la juez recurrida señala que la resolución se encuentra fundada, se escuchó a los intervinientes y se concordó con la postura realizada por el Ministerio Público. La Corte de Apelaciones rechaza el recurso, atendido que fue emitida la resolución por autoridad competente dentro del ámbito de sus facultades, y además hace presente que procede el recurso de apelación en contra de dicha resolución. Además, no hay antecedentes que hagan, que develen que el acto es ilegal o arbitrario. Por ello, rechaza el recurso. De esta resolución recurre el amparado de apelación. 2 delitos. Uno es el artículo 6, letra C de la Ley de Seguridad Interior del Estado, y el segundo, daños. Daños calificados. Sí, calificados. ¿Qué pide? ¿Cuál es la ilegalidad que se le atribuye en el recurso? En el recurso se señala que se aseveraron hechos que no fueron vertidos por los intervinientes en dicha audiencia, y además que la resolución no se encuentra debidamente fundada, puesto que hacen alegaciones, razonamientos genéricos. ¿Qué piden? En el recurso se solicita que se acoja y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando como medida cautelar el arresto domiciliario nocturno y dejando en consecuencia sin efecto la prisión preventiva. ¿Pide cambio cautelar? Sí. Bien, puede alegar, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización, la Defensa Penal Pública alega en representación de don Roberto Campos Weiss, solicitando que ya se sirva revocar el pronunciamiento de la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, que en definitiva desecha esta acción constitucional de amparo. Excelentísimo tribunal, ciertamente estamos en presencia de una causa de una relevancia jurídica y social importante, pero queremos discutir derecho, y efectivamente un derecho bien estricto, y son 2 líneas argumentativas las que nosotros queremos plantear el día de hoy. ¿Por qué lo señalamos? Porque evidentemente ya conocemos los hechos que se generan efectivamente hace ya un tiempo importante,
el 30 de octubre, nuestro representado posteriormente es formalizado, se controla su detención y es sometido a la medida cautelar de prisión preventiva. Se hizo presente tanto en el Tribunal de Garantía como también posteriormente en la Corte de Apelaciones de San Miguel que nuestro representado goza de una irreprochable conducta anterior. Se reconoce en el voto de minoría porque recordemos que acá la Corte de San Miguel rechaza por 2 votos contra 1 con el voto del señor Sempertegui, que está por acoger esta acción constitucional de amparo. Me voy a hacer cargo de eso a continuación. Pero recordemos que lleva 40 días privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad. Todos sabemos, ¿cierto?, que esto tiene un régimen bastante estricto con 2 horas de sol al día, lo que nos parece que lleva un periodo bastante prolongado de privación de libertad en razón de los antecedentes que voy a mencionar a continuación. Excelentísimo tribunal, de acuerdo a los mismos hechos que son desarrollados dentro de nuestra acción constitucional y también que son recogidos por este voto disidente, nos parece que hay un antecedente muy importante. Se despacha una orden de detención y nuestro representado da todas las facilidades de ingreso a la policía, de incautación de especies, lo que es después reconocido por el señor Sempertegui, dando a entender que efectivamente existe una colaboración importante, lo que puede resultar bastante plausible en torno a la configuración de una segunda circunstancia atenuante de responsabilidad penal, que sería el artículo 11, número 9, lo que es bastante importante para poder seguir debilitando el artículo 140, letra C, que es lo que venimos a discutir hoy día en torno a la necesidad de cautela. Excelentísimo tribunal, también para contextualizar y de acuerdo a las particulares características que tiene esta causa y de acuerdo al relato de nuestro representado, es que efectivamente él ese día iba a realizar clases a la Universidad del Desarrollo, donde prestaba servicios de académico, profesor de matemática y estadística, profesor universitario, y se suma a esta masa que estaba protestando. Ya sabemos cuál es el contexto, y es por eso que nos parecía importante, de acuerdo al desarrollo, incluso como argumento político criminal, qué significa, ¿cierto?, la participación de la masa de un sujeto, ¿cierto?, un individuo común y corriente, puede llamarlo de alguna forma, profesor universitario, con irreprochable conducta anterior, 35 años, con un arraigo social absolutamente acreditado, tanto así que hoy día lo acompaña a toda su familia. Y como lo ha señalado, ¿cierto?, el sociólogo Roberto Park, que nos hemos permitido, excelentísimo tribunal, poder contextualizar al menos la participación de nuestro representado en torno a qué significa que un sujeto participe de una masa que se está manifestando dentro de un contexto de protesta social. Habla de esta sensibilidad emocional, una impetuosidad y una tendencia al capricho elevada, donde la masa impone una dirección determinada a sus reflexiones, mientras que la masa es incapaz de hacerlo frente a un sujeto que está dentro de un contexto absolutamente individual. Se habla de la impersonalidad. La masa es capaz del sacrificio de actos altruistas que el individuo, ¿cierto?, no lo haría por sí solo, y en la masa el interés personal evidentemente se debilita y la masa constituye, ¿cierto?, un elemento bastante poderoso, motivador, ¿cierto?, cuando los sujetos actúan solo. Esta situación no ocurre. Es el contexto que nosotros queremos señalar ante este excelentísimo tribunal de cómo ocurren los hechos. Evidentemente es un hecho absolutamente accidental. ¿Por qué lo planteo, excelentísimo tribunal? Porque desde dentro de la cárcel de máxima seguridad, nuestro representado envía una carta a sus alumnos, que nos parece importante, pues, si me permite, señor presidente, muy breve. Dice: me arrebataron la libertad intempestivamente, no tuve tiempo de reaccionar y, en un abrir y cerrar de ojos, me vi tras las rejas arriesgando una condena de 5 años por haberle pegado a unos torniquetes del metro. Estoy arrepentido de mi actuar y, si pudiera resarcir, ayudaría a reparar, limpiar, reconstruir a nuestro país. Esa es la carta que el profesor le envía a sus alumnos. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, y haciéndome cargo ya derechamente de esta resolución que nosotros hemos apelado y que nos tiene hoy día concentrados en estos estrados, evidentemente el voto de mayoría no se hace cargo de todos los antecedentes que fueron puestos a disposición por parte de la defensa. El voto de mayoría, ¿qué es lo que hace? Dice: no es la vía procesal para remediar la situación por la cual se siente agraviada la defensa. Esto ya lo ha zanjado este excelentísimo tribunal, por ejemplo, los pronunciamientos 15.485 el año 2017, 14.781 el año 2018, 16.407 también del año 2019. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, nos parece que es la vía la que nosotros hemos cogido, esa es la alternativa que están puestas a disposición y que efectivamente nosotros que estamos cuestionando vía acción constitucional de amparo es una resolución del Tribunal de Garantía. Por otro lado, excelentísimo tribunal, nos parece bastante relevante lo que dice el voto de minoría. Si me permite, señor presidente, señala que el recurso de amparo se encuentra regulado en la Constitución, dice el señor Sempertegui, el que dispone que todo individuo que se hallara detenido o preso podrá interponer dicha acción constitucional. Sin embargo, atendía a la derogación orgánica del Código de Procedimiento Penal, actualmente no existen normas que regulen
la tramitación de esta acción, en particular lo que dice en relación a la admisibilidad. Por otro lado, continúa el señor Sempentegui, dice que por ahora, teniendo presente los hechos imputados, la falta de antecedentes penales anteriores al imputado, la colaboración posterior a los mismos, el tiempo transcurrido y que de conformidad a lo expuesto por su abogado defensor se encuentra arrepentido de su actuación, acabo de leer la carta, cierto que es pública hoy día, y aun cuando la vía normal para atacar este tipo de decisiones es el recurso de apelación, se estima que es posible ejercer esta acción constitucional con el objeto de reparar algún error cometido en la decisión impugnada. Continúa. En este caso, a juicio de este juez, particularmente se ha lesionado el principio de proporcionalidad por cuanto para garantizar el éxito de la diligencia de investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o el cumplimiento de la sentencia, resulta más conveniente acoger esta acción constitucional de amparo y modificar la resolución del juez acuo en el sentido de aplicar algunas de las medidas cautelares que contempla el artículo 155. Ese es el voto de minoría, excelentísimo tribunal. Y no podemos estar más de acuerdo porque efectivamente este excelentísimo tribunal ha desarrollado una completa línea jurisprudencial en torno a este principio que inspira las medidas cautelares. Recordemos que este excelentísimo tribunal ha desarrollado lo que es la necesariedad, la instrumentalidad, pero por cierto siempre la proporcionalidad, y del año 2009 lo ha venido haciendo en el pronunciamiento 192. ¿Y por qué lo planteó un fallo tan antiguo? Porque ese fallo ha sido señero y ha sido la plataforma argumentativa para construir nuevos pronunciamientos. ¿Qué es lo que dijo este excelentísimo tribunal? Si me permite, señor presidente, se señala que por otra parte no puede ignorarse que los tratados internacionales de derechos humanos integrados a nuestro ordenamiento jurídico excluyen la prisión preventiva como regla general respecto a quienes están sometidos a juzgamientos, señalando no obstante que la libertad puede estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento a las diligencias procesales y en su caso para la ejecución del fallo. Y la Corte Suprema en esa oportunidad se asila en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Continúa este fallo, dice que ya Vicaría sostenía en su magna obra que siendo una especie de pena, la privación de libertad no puede preceder a la sentencia sino en cuanto a la necesidad obliga, citando a los profesores Ferraioli, ¿cierto?, y a don perfecto Andrés Ibáñez. Dice esta Corte Suprema, excelentísimo tribunal, que suficiente significa bastante para lo que se necesita. En la especie atendió el tiempo que el tiempo transcurrido en que los imputados han cumplido privados de libertad, sus antecedentes personales exentos de reproche penal y la ausencia de indicios vehementes que permitan prever su fuga y consecuente obstaculización del procedimiento criminal resultan suficientes para los objetivos enunciados en el inciso segundo del artículo 139 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, se activa inmediatamente, a juicio de esta Corte, el artículo 155. A mayor abundamiento, cita al ex fiscal nacional don Guillermo Piedrabuena, donde señala que no existen delitos inexcarcelables y que este problema de inconstitucionalidad en torno, ¿cierto?, a la automaticidad del artículo 140, letra C, en torno, ¿cierto?, a una prognosis de pena, evidentemente no puede, ¿cierto?, salvarse, sino de otra forma que optar por medidas que constituyan siempre la prisión preventiva y por lo tanto detenerse como medida de último recurso y efectivamente, ¿cierto?, garantizando todos los actos del procedimiento. Continúa este excelentísimo tribunal basándose en el mismo fallo del año 2009, pronunciamiento 40.860, 40.862, 40.864, todos del año 2017, donde dice este excelentísimo tribunal que se contempla la necesidad de establecer un conjunto de controles específicos respecto a las medidas cautelares que implican formas de privación de libertad, buscando racionalizar y limitar al máximo su utilización. Con esta idea rectora se establece un conjunto de medidas cautelares personales menos intensas que la prisión preventiva y que el juez debe utilizar con preferencia a estas cuando resulten adecuadas para asegurar los objetivos del procedimiento. Cierra este fallo citando textualmente uno de los párrafos del año 2009. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, en base a todos estos antecedentes y que han sido replicados también en esta maciza línea jurisprudencial de esta excelentísima sala, esto se replica en el procedimiento 20.428, también del año 2019, 1449 también del año 2018, donde da cuenta este excelentísimo tribunal de qué significa la proporcionalidad, qué significa la necesariedad, la instrumentalidad de las medidas cautelares. Ante la pregunta, su señoría excelentísima, ¿cuáles son los delitos por cuales se formaliza nuestro representado? Delito de daños, artículo 487 del Código Penal. La pena va de 61 días a 541 días o la pena de multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Segundo delito formalizado, Ley de Seguridad del Estado, artículo 6, letra C. ¿Cuál es la pena que está establecida en esta ley especial?
presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 3 años y un día a 10 años. Ya sabemos que tenemos las circunstancias relevantes del artículo 11, número 6. Ya sabemos que estamos en pie de discutir, y así lo ha sostenido también el voto disidente del artículo 11, número 9. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, con las normas de la aplicación legal de la pena, en virtud del artículo 67 siguiente del Código Penal, efectivamente la pena nunca podrá ser superior a 5 años. Por lo tanto, también en esa misma hipótesis, dentro de ese mismo contexto, ciertamente estamos en posibilidad de discutir alguna, en la eventualidad de una sentencia condenatoria, una o más de las penas sustitutivas que promueve la ley 18.216. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, nos parece que evidentemente acá estamos frente a una situación desproporcionada. Son 40 días de privación de libertad. No quiero hacer ningún tipo de disquisición social, pero evidentemente es un profesor universitario que ha pasado 40 días en la cárcel de máxima seguridad, donde efectivamente ha tenido un costo social, un costo familiar importantísimo, un costo profesional para nuestros representados. Y hoy día solamente pedimos nada más ni nada menos que pueda ser reemplazada esta prisión preventiva por una o más de las medidas cautelares que están consignadas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. ¿Cuál fue la propuesta que hizo la defensa? Letras A o una más del artículo 155, pero con arresto domiciliario nocturno, con la posibilidad de ya ciertamente retomar su vida normal, si es que se puede, dentro del contexto de su actividad académica durante el día. Por eso que se pide el arresto domiciliario nocturno. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, solamente para poder cerrar mi alegación, la última reflexión final, evidentemente acá es un delito que si acreditarse como tal no ha quedado en la impunidad. Se trata de un hecho que va a tener una prognosis de pena bastante favorable dentro del contexto de la reinserción social a partir de la aplicación de la ley 18.216. Por lo tanto, de acuerdo a esta maciza línea jurisprudencial de este excelentísimo tribunal, estamos nuevamente dentro de este contexto donde este excelentísimo tribunal ha optado por una mínima intervención, ¿cierto? Y evidentemente siempre respetando todos los actos procesales que le sigan a la Constitución, pero de un contexto mucho menos violento que, de acuerdo a la situación, así lo amerita, y de acuerdo a las particulares características de este caso, también así lo amerita. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Puede alegar, señor. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, alego por el Ministerio Público a fin que se confirme la resolución que viene apelada, para lo cual parto por señalar que la actuación de la jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago no ha existido ninguna ilegalidad al mantener simplemente la prisión preventiva a la cual se encuentra afecto el señor Roberto Campos Bay, quien ha sido imputado por los delitos, como se ha señalado, de daños, del artículo 487 del Código Penal y el artículo 6, letra C, de la Ley de Seguridad del Estado, por hechos ocurridos el día jueves 17 de octubre en la estación de metro San Joaquín, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, por los cuales fue detenido posteriormente el día 29 de octubre pasado. La defensa, señorías, ha optado por ejercer esta acción constitucional en vez de deducir el recurso ordinario que la ley estableció precisamente para impugnar las decisiones relativas a las medidas cautelares. Y ha traído aquí, como hemos escuchado, a este excelentísimo tribunal una discusión simplemente de medidas cautelares, con todos los argumentos que para ello ha vertido. Entonces, en este escenario, en que la defensa ha elegido jugar, que precisamente, de acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Carta Fundamental, cuando se conoce una acción de esta naturaleza por la magistratura que señala la ley, como lo dice la Constitución, en primera instancia la Corte de Apelaciones, en segunda instancia este excelentísimo tribunal, lo que se debe hacer en este momento, conociendo de esta acción cautelar, es velar por la legalidad y la constitucionalidad de la decisión, que en este caso se ha limitado a mantener al imputado con una medida cautelar que ya tenía desde antes. Revisando todo esto, por supuesto, desde la óptica tanto de la seguridad y de su libertad. Entonces, en este caso en particular, la juez de garantía cumplió, a nuestro juicio, a cabalidad con la ley al momento de mantener la medida cautelar. Ella ha obrado, además, dentro del ámbito de sus atribuciones y ha obrado, lo más importante, conociendo el mérito de los antecedentes vertidos por todos los intervinientes en una audiencia citada al efecto. Ya decidió, en ese escenario, mantener esta medida cautelar. De eso, nosotros derivamos que es imposible aseverar que aquí haya existido alguna ilegalidad flagrante que pudiera dar paso a acceder a esta acción cautelar.
Y a la misma conclusión vamos a llegar si revisamos uno a uno los reclamos que se han planteado a través de la acción de amparo. En primer lugar, se señala que prácticamente la jueza de garantía habría inventado hechos en la conducta del amparado al considerar que no solamente había participado activamente de la producción de los daños en torniquetes y puertas y validadores de la estación del Metro San Joaquín, sino que también habría incitado a otras personas a hacer lo mismo mediante aplausos, mediante ademanes con los brazos y las manos. Pero eso no es, señorías, un producto de la imaginación de la jueza de garantía. Así quedó registrado claramente por la cámara de video de la estación de metro. Pero en todo caso, ¿qué relevancia podría tener esa discusión que creemos que es artificial introducirla en este momento, si resulta que el tipo penal del artículo 6 letra C de la Ley de Seguridad del Estado sanciona no solamente al que incita, también al que inutilice, destruye, paralice o interrumpa un servicio de utilidad pública, en este caso de transporte, como el Metro de Santiago? Por lo tanto, creemos que la conducta desplegada por el señor Campos y que quedó totalmente acreditada en la audiencia respectiva, fácilmente se puede encuadrar en varias de esos verbos rectores. Se le reprocha además que a esta jueza de garantía que habría introducido información que ninguno de los intervinientes había mencionado, como por ejemplo el tiempo que esa estación de metro estuvo interrumpido su servicio a causa de los daños infligidos por el señor Campos y otras 6 personas. Pero resulta que ese es un antecedente que siempre estuvo en conocimiento de los intervinientes, está en la carpeta de investigación, está en un oficio del Metro de Santiago que precisamente señala el tiempo exacto que estuvo la estación paralizada en su servicio a raíz de estos actos cometidos por el señor Campos y otras personas. Entonces, no es efectivo que la juez de garantía haya introducido información de manera oficiosa, como se pretende señalar en esta acción de amparo. Se cuestiona también, por otra parte, una supuesta falta de proporcionalidad de la decisión de la jueza de mantener al señor Campos en prisión preventiva. Sobre este particular, hacemos presente que este cuestionamiento relativo a la proporcionalidad tiene que ver con el mérito de la decisión que ha adoptado el juzgado de garantía. Y para cuestionar el mérito de lo decidido por el juez de garantía, o más bien la necesidad de una medida cautelar, existe un recurso ordinario que es el recurso de apelación y que permite, obviamente, conocer en segunda instancia al tribunal de alzada respectivo tanto los hechos como el derecho para tomar una determinación respecto a las cautelares, pero este recurso no fue ejercido por la defensa, la que optó, como ya señalé, por optar por esta acción constitucional de amparo que obliga a revisar, de acuerdo a lo que establece la Carta Fundamental en el artículo 21, si esta persona se encuentra detenida o presa en contravención a la Constitución o a las leyes, porque esa es la parte que el voto de minoría que se acaba de mencionar no menciona. El voto de minoría, parte de la base, se refiere a la persona a cualquiera que se haya detenido preso, pero no, la Carta Fundamental dice y agrega en contravención a la Constitución o a las leyes. Y de todo lo que ya he señalado, en este caso no se advierte ninguna ilegalidad flagrante de parte del juez de garantía que permita hacer prosperar esta acción cautelar. Este excelentísimo tribunal, en los autos 22-216 y en otros, en este caso del año 2016, ha señalado que para que proceda la acción de amparo tiene que comprobarse la existencia de un proceder ilegal. Señala, en sus propias palabras, que existe una palmaria contradicción en el acto jurisdiccional con alguna norma legal. Y agrega en ese mismo fallo que si se trata de cuestionar el mérito o la necesidad de una medida cautelar, eso pudo y debió haberse reclamado por la vía del recurso ordinario respectivo, lo que en este caso tampoco se dedujo. Finalmente, se reclama una supuesta falta de fundamento en la resolución de la juez de garantía. Pero esta alegación también, a nuestro juicio, tiene que ser rechazada porque de la lectura de la transcripción de lo resuelto por la juez de garantía se desprende que ella se hace cargo de todos los temas claves y cruciales para decidir sobre las cautelares. Se refiere a la conducta desplegada por el amparado, a la calificación jurídica de esos hechos, a las consecuencias de sus actos, se refiere a la necesidad de cautela, pero también da a conocer en forma bastante clara cuáles son las razones que tiene en consideración para determinar que la libertad de esta persona puede ser considerada un peligro para la seguridad de la sociedad. La fundamentación de las resoluciones judiciales, sus señorías, es exigible para que todos los intervinientes, y principalmente la persona afectada por esta resolución, pueda conocer cuál fue el derrotero seguido
por el juez para llegar a una determinada conclusión en tal o cual sentido. Y en este caso, tal como lo hace ver la misma Corte de Apelaciones al rechazar esta acción de amparo, se daban con esta resolución todas las condiciones para que los intervinientes, incluso la defensa, pudiera estar al tanto de los fundamentos de lo decidido por la juez de garantía. Y es por lo tanto que en mérito de todo lo que he señalado, y no existiendo a nuestro juicio medidas de protección que se deban adoptar respecto de la situación procesal que afecta ahora al amparado, puesto que no se ha quebrantado de ninguna manera el imperio del derecho a su respecto, solicito que se confirme la resolución que viene apelada. Gracias, señor abogado. Puede alegar. Lo escuchamos. Buenos días, su señoría excelentísima. Con la venia del señor presidente, alego en representación de la víctima y querellante en estos autos, empresa de transporte de pasajeros Metro S.A. Su señoría excelentísima, para no incurrir en reiteraciones con lo ya dicho por el Ministerio Público, me gustaría referirme a algunos aspectos precisos del recurso que se ventila hoy en día en esta vista de la causa. En primer lugar, su señoría, de acuerdo con la defensa, la resolución de la jueza de garantía del 12º Juzgado de Garantía de Santiago sería arbitraria e ilegal. Y sería arbitraria e ilegal por dos razones que detallan su recurso. La primera de ellas, ya se refirió el Ministerio Público, y es que la magistrado, al revisar la medida cautelar impuesta al imputado, habría incorporado hechos a los que ya se encontraban contemplados en la formalización anterior, lo que afectaría el derecho de defensa, ¿cierto? Solamente me gustaría precisar, su señoría excelentísima, que en su recurso la defensa dice que esta variación, esta introducción de nuevos hechos, vendría dado porque en la formalización original el imputado se encontraría junto con otros sujetos, junto con otros 6 sujetos, y habrían incitado, promovido a otros a destruir los torniquetes y validadores del metro, pero que en la audiencia de revisión de medidas cautelares sería el imputado el que habría incitado a los 6 imputados que se encontraban junto con él a la realización de los hechos de destrucción. Su señoría, solo lo destaco, a pesar de que ya lo dijo el Ministerio Público, porque ni siquiera es necesario haber estado en la audiencia de revisión de medidas cautelares para percatarse de que aquello no es así. De hecho, su señoría excelentísima, si me permite, me gustaría leer un extracto muy pequeño del propio recurso del apelante, en que se señala que todos están contestes en señalar cuál fue el acto que realizó el imputado aquí presente en esta audiencia. Respecto a este que ingresara al Metro San Joaquín y levanta brazos. Aplaude entonces. Está con otras personas. Eran 6 personas, en sintonía con los hechos de la formalización. Habían también otros más ahí en el lugar, y se refiere que, atendido estos gestos, estos movimientos que realiza el imputado, es motivo por el cual, y también él, procediendo con un objeto contundente a la destrucción tanto de los validadores como de torniquetes, y con este acto es que otras personas distintas de los 6 sujetos referidos anteriormente, comienzan a realizar el mismo acto. Es decir, no hay introducción de hecho anexo a la formalización alguno que fundamenten alguna ilegalidad o arbitrariedad. En segundo lugar, su señoría excelentísima, la resolución del 12º Juzgado de Garantía de Santiago sería arbitrario o ilegal porque habría una infracción a la proporcionalidad. Es decir, la magistrado no habría analizado la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva respecto de los hechos formalizados. Pero eso no es así, su señoría excelentísima. Lo que ocurre es que la defensa no comparte los fundamentos dados por la magistrado. Pero la verdad es que luego de dar por acreditados los presupuestos materiales y con el estándar de los presupuestos materiales del artículo 140 del Código Procesal Penal, la magistrado se refirió en detalle a por qué la medida de prisión preventiva era proporcionada, atendido que la libertad del imputado produciría un peligro para la seguridad de la sociedad desde el punto de vista de los parámetros otorgados por nuestra legislación procesal penal para aquello. En efecto, señaló la magistrado que para evaluar la peligrosidad que la libertad del imputado supone para la sociedad,
La pena asignada al delito, que como todos sabemos, la pena que está señalada por ley al delito del artículo 6, letra C de la Ley de Seguridad del Estado, contiene un tramo, una pena de crimen. Además, evaluó que no obstante reconocerse que podría estimarse concurrente la atenuante del artículo 11, número 6, no es tan claro y cuestionó, de hecho, la existencia de la atenuante del artículo 11, número 9. Además, evaluó y ponderó el hecho de haber actuado en grupo o pandilla, el existir una orden, el que se haya despachado una orden de detención judicial a su respecto. Deslizó, su señoría excelentísima, y esto es importante, el plus de culpabilidad que presentaría el actuar del imputado, toda vez que se trata de una persona instruida, como lo ha señalado la defensa, es un profesor. Por lo tanto, en sus circunstancias concretas, estaba en posición de obrar conforme a derecho, no obstante no lo hizo. Y eso también fue algo que deslizó la magistrada del 12º Juzgado de Garantía de Santiago y que se contiene en su resolución para la mantención de la medida cautelar. Finalmente, se refirió al efecto dañino del actuar del imputado. Y su señoría, me gustaría detenerme acá brevemente, solamente porque este es uno de los criterios que otorga la Ley Procesal Penal para evaluar la peligrosidad que la libertad del imputado supone para la sociedad. Este es el carácter del delito. Y es que, su señoría, el imputado, con su conducta, decidió conscientemente afectar la vida de los chilenos que necesitaban el metro para llegar a sus hogares. Afectó la vida de los chilenos que necesitaban el metro para trasladarse en la ciudad. Y por favor, su señoría excelentísima, no quiero que esto parezca como que estoy picando cebolla, dicho coloquialmente, porque me estoy refiriendo a una cuestión técnica. Y es que la conducta del sujeto presenta un disvalor que no alcanza a ser captado, por ejemplo, por la figura del delito de daños, del que también fue víctima mi representada, ni tampoco, por ejemplo, por la figura de los desórdenes públicos de la legislación penal, de la penal nuclear. Es ese plus de disvalor el que justifica la exasperación de la pena respecto de esas figuras recién referidas, pero también lo que fue considerado en la especie para determinar que la libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad. De ese modo, no es cierto que la decisión de la magistrada del 12º Juzgado de Garantía haya sido arbitraria o ilegal. ¿Y qué ocurrió, su señoría excelentísima? La ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la resolución. Y contra esa resolución la defensa apeló. Y apeló diciendo que la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel solo se refirió a aspectos formales, que solamente habría dicho que como esta fue una resolución dictada por el juez dentro de sus competencias, en el marco de un debido proceso en que no hubo afectación de las garantías del imputado, entonces no había ningún problema. Pero, su señoría, eso es omitir convenientemente todos los pasajes del fallo de la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel que sí se refieren a aspectos de fondo, que sí entraron a controlar el contenido de la resolución impugnada. Por ejemplo, su señoría, en el considerando quinto del fallo de la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, se refieren a estos aspectos formales, diciendo que la resolución ha sido decretada por autoridad competente, dentro de sus atribuciones, facultada por la ley en un debido proceso tramitado, etcétera. Estos serían los argumentos que podrían estimarse formales. Pero la resolución atacada señala expresamente que la resolución pertinente se encuentra debidamente fundada. Y en su considerando octavo, su señoría excelentísima, señala, luego de hacerse cargo de un alegato relativo a la participación del imputado en los hechos formalizados, señala expresamente que se puede apreciar que aquello fue debatido en la audiencia, que la resolución se encuentra justificada y que la medida cautelar adoptada es proporcional con los hechos punibles y sus circunstancias. Es decir, no estamos ante una omisión absoluta como se ha pretendido o se ha dado a entender en esta vista de la causa. La ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel sí se refirió al fondo y avaló la decisión de la magistrada del 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Finalmente, su señoría excelentísima, me gustaría añadir un punto adicional a lo ya dicho por el Ministerio Público en cuanto a la inidoneidad del recurso de amparo para impugnar la resolución que decidió mantener la prisión preventiva. Y es que, su señoría,
y esto fue destacado en un fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que fue confirmado por su señoría excelentísima, y es que la historia fidedigna del establecimiento de la ley señala que tiene sentido la existencia del recurso de amparo respecto a resoluciones judiciales, pero solo en tanto en el procedimiento antiguo no existían garantías que permitieran contradicción. Muchas gracias, su señoría Gracias, excelentísima. señor abogado. Puede alegar, señorita. Muchas gracias, señoría. Con la venia del señor presidente, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, vengo a solicitar se confirme la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel y se rechace de este modo el recurso de amparo. Su señoría, solicito el rechazo del recurso de amparo por cuanto este no es procedente, ya que no existiría una infracción ni a las leyes ni a la Constitución. Esto, su señoría, y aquí voy a repetir algunas cosas que señala el Ministerio Público dentro de lo posible y el querellante. La resolución impugnada por la defensa dice que no hace referencia a la valoración del contenido del recurso de amparo, lo cual, ya tal como señaló el querellante anterior, no es cierto. Y los motivos por los cuales se presenta el recurso de amparo para señalar que la resolución sería arbitraria o ilegal son, en primer lugar, la falta de fundamentación o proporcionalidad y la modificación de los hechos tal como se ha señalado. Lo cierto es, y aquí no voy a repetir, sino que solamente señalar que los hechos están dentro de la formalización y lo único que hizo la jueza de garantía fue enmarcar los actos que realizó el imputado dentro del verbo rector incitar, que es propio del tipo penal, así como también la interrupción del servicio, que fue desde las 6:20 de la tarde hasta las 8 de la mañana, lo que produjo la interrupción, y aquí quiero ser clara, solo de la estación del Metro San Joaquín, no de todo el servicio, sino que de la estación del Metro San Joaquín. En relación a la proporcionalidad, su señoría, la juez de garantía se guió por los criterios establecidos en el artículo 140, letra C, que son principalmente la gravedad de la pena asignada al delito, haber actuado en grupo o pandilla, la forma de comisión y las consecuencias, su señoría, que tuvo esto para todos los chilenos. Efectivamente, esta es una estación que moviliza a muchas personas, no solo a las personas que viven cercano al lugar, sino que también a todos los estudiantes universitarios que están cercanos a la estación San Joaquín, porque sabemos que existe el campus San Joaquín, la universidad, el Instituto Profesional Duoc UC, entre otros. Así también, su señoría, este es el primer acto violento en el contexto de las evasiones masivas, que finalmente, como todos lo saben, terminamos con hechos gravísimos que terminaron decretando el estado de excepción constitucional. Y esto, señorías, es lo que justifica la interposición de la querella por la Ley de Seguridad Interior del Estado, por cuanto el fin de dicha ley es asegurar el orden público y la normalidad de las situaciones de las actividades nacionales, y eso es justamente lo que pasa en este momento. Estamos en una situación de anormalidad y por eso se justifica la interposición de la Ley de Seguridad Interior del Estado y, por tanto, sería absolutamente proporcional la prisión preventiva, tal como lo señala la jueza de garantía, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 140, letras A, B y C. Además, su señoría, tal como lo establece el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, la prisión preventiva ha sido decretada por autoridad competente, dentro de sus atribuciones, facultada por ley, en un proceso debidamente tramitado, con la debida representación judicial, no existiendo en consecuencia amenaza ni perturbación a la libertad personal ni a la seguridad individual que deba ser corregida por la acción de amparo. Por todo lo señalado precedentemente, solicito a su señoría se confirme la resolución de la Ilustrísima Corte de San Miguel y se rechace de este modo el amparo. Gracias, señor abogado. Terminada la vista del recurso.